Hola, buenas tardes. Soy Fernando Corbacho. Gracias, Jaime, por la introducción y a la Fundación Lofer por organizar esta maravillosa cumbre. Voy a ver si puedo compartir. ¿Estáis viendo mi pantalla? Si la pones en modo presentación, fenomenal. En tu PowerPoint, abajo. Perfecto. Muy bien. Vale, pues yo voy a comentar algunos casos de uso un poco inspiracionales, yo diría, del uso de la inteligencia artificial y distintas herramientas de digitalización en la medicina. Y luego, bueno, pues comentar un poco el pasado, el presente y el futuro desde nuestro punto de vista de la utilización de la inteligencia artificial en el campo de la salud. A mí un ejemplo que me encanta es el del Cincinnati Children's Hospital, que tiene todo un centro para la telemedicina, digamos, que dispone de las últimas tecnologías y lo que pretende en última instancia es acercar la salud a incluso zonas geográficamente alejadas, desconectadas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y además en el campo de los niños, no se puede pedir más. Y para que os hagáis una idea, antes de la pandemia tenía unas 3.000 consultas al año y durante la pandemia han tenido 5.000 a la semana, ¿vale? Son las pocas buenas cosas que nos deja la pandemia y que esperamos que continúen. Es decir, que el uso de todas estas herramientas que se han demostrado súper viables y súper eficientes se quede aquí y se potencie en el futuro. Otro ejemplo que me resulta inspirador también, en este caso es una compañía americana en Boston, que desarrolla tecnología de inteligencia artificial de tal manera que es una serie de apps. Tú descargas los síntomas y te dice las enfermedades pues, que puedes tener, cardiovasculares, respiratorias, etcétera, etcétera, y que tiene una base clínica pues muy potente. Está desarrollada con la Escuela de Medicina de Harvard y que tiene ya muchos usuarios y que está ayudando a mucha gente a diagnosticar, digamos, de una manera más preventiva. Otro ejemplo que me resulta muy inspiracional, en este caso es cáncer de mama, y este es el proyecto Athena, que es un proyecto, digamos, que nació de una colaboración de la Universidad de California, Berkeley, y luego todas las universidades de California y Stanford, y se apalanca en un ecosistema y una comunidad digital desarrollada por Salesforce en cáncer de mama, y es una comunidad que pone en contacto a todos los enfermas, en este caso de cáncer de mama, y distintos personal médico, etcétera, etcétera, para compartir experiencias, mejores prácticas, dar acompañamiento, etcétera, etcétera, y que ha ido creciendo de una manera exponencial y que, bueno, pues hay muchas pacientes que han mostrado pues, una mejora importante gracias a este ecosistema, ¿no? De nuevo, un proyecto, digamos, muy inspiracional. Como estos, empieza a haber bastantes proyectos, no todos tan exitosos, hay que ser también, un poco consciente de esto. Y en la siguiente transparencia también lo que trato un poco de resumir es campos en los que la inteligencia artificial, y luego veremos algunos ejemplos más, está dejando una huella importante y más que una evolución, yo hablaría de una revolución, ¿vale? En el mundo del cuidado del paciente, en el mundo de la imagen y el diagnóstico por imagen, en el mundo de la investigación en fármacos, en vacunas y en el mundo de la gestión hospitalaria, en estos 4 aspectos hay ya proyectos, iniciativas, empresas, startups. Cada semana salen nuevas. Esto va a una velocidad tremenda. En el mundo del cuidado del paciente, pues sobra decir, se ha mencionado ya y se mencionará varias veces, todo lo que es ayudar en el diagnóstico preventivo, tanto en la parte diagnóstica como en la parte pronóstica, el ser capaz de personalizar los tratamientos, los planes de cuidado, etcétera, etcétera. Todo esto está teniendo una revolución. Y en la parte de imagen, y de hecho traer un par de ejemplos, que son los que quizás se ven más en los medios de comunicación, como tecnologías disruptivas dentro de la inteligencia artificial, el famoso Deep Learning, está ayudando a hacer diagnóstico a través de imágenes, en muchos casos con unas tasas de acierto impresionantes. Luego
luego veremos algún caso. No voy a comentar mucho más aquí. En el mundo del diseño de fármacos, vacunas, ahora por desgracia tan de moda, la inteligencia artificial está teniendo impacto tremendo y yo sé que hay algún proyecto incluso que todavía no es público y que se dará a la luz en los próximos meses. Básicamente algún diseño de algún fármaco ya se puede decir que casi en su totalidad es gracias a tecnologías de aprendizaje automático de las máquinas que son capaces de absorber millones y millones de datos, de estructuras moleculares, etcétera, etcétera, y hacer composiciones hasta ahora casi impensables. Como veis, el ámbito es enorme y solo podemos hoy dar algunas pinceladas de por dónde está yendo el mundo y luego, si queréis, abrir una discusión. Sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial hay muchas visiones. Aquí hay otro estudio, en este caso de la Harvard Business Review, en donde, aparte de las que he comentado, por ejemplo, pues el tema de los robots para asistir a los cirujanos, esto ya también es una realidad, ya no es ciencia ficción, y es previsible que en el futuro, bueno, pues sobre todo en aquellos temas de altísima precisión, imaginaros la precisión que puede tener una máquina, un robot, obviamente no tiembla el pulso, no se fatiga, no tiene emociones, en este caso es positivo que no las tenga, y por lo tanto en cirugía de alta precisión, imaginaros el impacto que pueden tener los robots. Los asistentes virtuales, la optimización de las dosis de los tratamientos, etcétera, etcétera. Acompañado con toda esta revolución, como no puede ser de otra manera, pues hay un mundo de empresas detrás, ¿vale? Que en este caso pues generan un ecosistema sinérgico con el personal sanitario, con las universidades, etcétera, etcétera. Muchos de los proyectos que os voy a enseñar hoy, que ya os he enseñado, nacen precisamente de colaboraciones público-privadas, en donde suele haber una parte empresarial y una parte normalmente más universitaria de centros de investigación. Y aquí os comento algunas de las empresas líderes a nivel mundial en la aplicación de inteligencia artificial en el mundo de la salud. Algunos de ellos son los que ya os podéis imaginar todos, ¿vale? Como Google, cómo no, IBM Watson, etcétera. Y luego hay algunas totalmente centradas en el campo de la IA y la medicina, como puede ser Babylon, Arteris, Enlitic, etcétera. Y hay un sinmundo, ya no me he atrevido porque cada mes cambiaría, hay un sinmundo de empresas más pequeñas, startups. La segunda que os comentaba, la del sistema de diagnóstico Buoy, que es la de Boston, es una startup que nació hace pocos años y como estas hay cientos o miles. Muy interesante, simplemente por destacar, que además es la que considerada por muchos la que más recursos está dedicando es Google, y para los que tengan interés especial, Google tiene todo un área, Google Health, totalmente especializada en salud, y compró hace no muchos años una empresa que se llama DeepMind, famosa en los medios por múltiples motivos y muy centrada ahora en temas de salud, muy interesante, y el que tenga curiosidad puede ir a su web y ver la cantidad de cosas que están haciendo, ¿no? Como veis, por lo tanto, una auténtica revolución. Dentro de esta revolución, y ya lo comentaba antes Jaime, estamos cambiando un poco el paradigma de la medicina. Estamos siguiendo, si queréis, de una medicina basada en los síntomas hacia una medicina que queremos que esté basada en las causas de esos síntomas, ¿vale? Ir hacia atrás en la explicación causal de los problemas. Y esto tiene un reflejo en un paradigma ahora muy de moda, la medicina 4P. Bueno, ya vamos por las 6 Ps, pero bueno. Y que resuena ya en los oídos de todo el mundo y habréis escuchado de mil maneras, ¿no? Una medicina mucho más precisa, mucho más preventiva, mucho más personalizada, mucho más predictiva. Y todo esto que suena muy bien, pues ¿cómo se consigue? Y aquí vamos y solo voy a dar unas pinceladas a lo que se llama la medicina de sistemas, la Systems Medicine, que entre otras cosas mira pues eso, al paciente como un sistema integral y en el tiempo y que tiene una evolución y una dinámica. Y aquí entramos en los conceptos ahora también que se están trabajando mucho del ciclo del paciente, del ciclo de vida, ¿vale? El paciente no es un paciente en un momento determinado, sino que tiene un historial presente, pasado y futuro, y hay que verlo como tal, en una visión más holística y más de 360 grados.
Y para esto, y a modo aquí un poco de revisar el pasado, porque el pasado nos ayuda a entender el presente y sobre todo nos ayuda a dirigir el futuro, y a modo un poco ya de curiosidad y anécdota, todos habréis ya escuchado también sobre la cibernética, que es lo que domina el mundo hoy, los ordenadores, etcétera. Que sepáis que el propio concepto de cibernética, inventado por Wiener en los años 40, en realidad es tan inventado por Wiener, que es un matemático, como por un médico mexicano, que es Arturo Rosenbluth, que en su momento estaba en Harvard, en la Harvard Medical School, y que a su vez trabajaba con Walter Cannon, que es el que escribió un libro precioso que es The Wisdom of the Body. En este libro es donde Walter Cannon por primera vez describe el término homeostasis, ¿vale? Que es una de las funciones principales que tiene nuestro organismo en múltiples niveles para sobrevivir. Pues, por ejemplo, el nivel de oxígeno en sangre tiene un ciclo homeostático que es el que hace que supervivamos, o el de glucosa, o el de etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo en realidad es una multitud de sistemas homeostáticos y la enfermedad, cualquier enfermedad es cuando esta estabilidad se rompe. Vale, pues todo esto, digamos, lo inventó conceptualmente Walter Cannon, un médico en el Harvard Business School, le puso el nombre, y de esos conceptos nació la cibernética. La cibernética nace de la medicina y ahora es curioso cómo la propia cibernética vuelve a ayudar a la medicina, ¿vale? Es un tema, digamos, muy interesante y además nos va a ayudar a explicar el futuro, porque como decía, la medicina de sistemas, la medicina 4P, se va a apoyar muchísimo en los conceptos de la cibernética. Más ejemplos concretos y también muchos de ellos se leen ya en los periódicos. El diagnóstico a través de imágenes, existen multitud de proyectos, podría estar aquí solo 5 horas hablando de ellos. Oxford fue uno de los primeros en hacer, digamos, lo que se llaman algoritmos de deep learning, redes neuronales, para analizar imágenes en distintas enfermedades, por ejemplo, cáncer de mama, etc. Y ahora, y por desgracia muy de moda, pues Google, nosotros mismos y otros tantos, utilizamos imágenes de radiografías torácicas para poder hacer diagnóstico de precisión de neumonía derivada por COVID. Y ya os puedo asegurar que hay muchos de estos algoritmos que ya tienen una precisión altísima y ya están empezando a ser utilizados como apoyo a los radiólogos y a los neumólogos en su día a día, que como sabéis están saturados y cualquier apoyo es muy válido. Pues estos algoritmos ayudan al médico a fijarse en aquellos casos, digamos, más complejos. Hay algunos que son relativamente fáciles de discriminar y algunos son mucho más complejos. Ayudan al médico en estos casos, ayudan a decirle no solo que hay una probabilidad de que exista determinada patología, sino que, por ejemplo, y para que os hagáis una idea, le marcan la zona de la imagen, la zona de los pulmones que están afectadas por esa posible patología, para que el radiólogo o el neumólogo pueda fijarse explícitamente en esa zona y realmente terminar de decidir si existe esa patología o no. Ya, como digo, sobre esto ahora mismo no exageraría si dijese que hay cientos de proyectos a nivel mundial trabajando en estas dimensiones. Aquí también quería un poco recordar, ya lo apuntaba Jaime, esto no va de tecnología o personas, de hecho va de la suma de las dos. Y no va tampoco de médicos o ingenieros, sino va de la suma de las dos. Y este es un caso muy claro de 1 más 1 es igual a 3. Y además hay un estudio que lo demuestra fehacientemente. Esto era de nuevo en el cáncer de mama y se usó diagnóstico por imagen. Se hizo un análisis solo utilizando, digamos, agentes humanos para hacer el diagnóstico, otro que usaba un modelo de inteligencia artificial. Cualquiera de los dos lo hacía muy bien, tengo que decir que el modelo de inteligencia artificial lo hacía un poquito mejor, pero lo sorprendente y lo interesante es que la conjunción de los dos lo hacía muchísimo mejor. ¿Vale? O sea, el humano solo un 3,5% de error, la máquina solo un 2,9% de error, pero cuando utilizamos la sinergia, la conjunción del humano y de la máquina, tenemos un 0,5% de error, ¿vale? Que es un diferencial tremendo. Y esto es lo más importante, ¿no? La sinergia de todos estos elementos. Cuando se ponen de una manera colaborativa a trabajar, el potencial de este nuevo paradigma es tremendo. Y no estamos más que
digamos, rozando la superficie. Y de hecho termino con otro ejemplo, digamos, inspiracional. Ya en el 2012 hubo, digamos, un congreso y de ahí se sacó Nature unos reviews en el cual, en este tema para temas del cáncer, se trataba de hacer una integración de las distintas ciencias, tanto las ciencias de la vida como las ciencias computacionales, como las ciencias físicas y las ciencias matemáticas. Bueno, pues de toda esta idea han surgido una serie de centros en Estados Unidos. Uno de ellos es el que incluyo aquí, que es un centro en la Universidad del Sur de California, que se llama Institute for Transformative Medicine. En este instituto hay médicos, físicos, matemáticos, ingenieros, etcétera, trabajando todos en conjunción con las tecnologías y las teorías más avanzadas en cualquiera de los campos para avanzar sobre el cáncer. Y os diré que podéis verlo en la web, tienen proyectos súper interesantes y algunos avances que han realizado que superan con creces cualquier método de diagnóstico o pronóstico que había anterior. Y esto es un poco el futuro, pinceladas del futuro. Hay una convergencia de las ciencias, de muchas de las ciencias, hacia el campo de la medicina, y esto está suponiendo una revolución que va a permitir un tratamiento mucho más preciso, preventivo, etcétera, de las enfermedades y bueno, en última instancia, y esto es todo lo que todos queremos, salvar muchas vidas humanas. Y con eso lo dejo aquí. Muchas gracias.